días, tardes o noches. El día de hoy haremos una crítica literaria del libro de El perfume de Patrick Süskind, el cual tiene un género muy peculiar e interesante entre una mezcla de misterio y horror, la cual cautiva a sus lectores. Con mis compañeros Asael Mendoza, Luis Quijano y Luis Vera, estaremos analizando y dando nuestra opinión sobre el libro. Nosotros somos del Colegio Benemérito de las Américas y sin nada más que decir, mi nombre es José Ramón Camacho Serna y comencemos con mi compañero Luis Vera, quien dará inicio con la primera parte del libro. En la primera parte del libro de perfume se habla cómo Renouillet nació en un mercado de Francia, entre los desechos y la basura de un puesto de pescadería donde trabajaba su madre. Al momento de que él nació, él empezó a llorar, lo que provocó que la gente lo encontrara debajo de una mesa. Y después empezaron a cuestionar a su madre. Después de ella confesó de que si no lo hubieran encontrado debajo de esa mesa, lo hubiera dejado morir al igual que todo el resto de sus hijos. Así que fue condenada y decapitada. Renouillet fue llevado a un convento para ser bautizado, y ahí el padre decidió pagarle a una novicia para que lo cuidara. En pocas semanas ella lo devolvió porque lactaba mucho y aparte le tenía miedo, pues no olía nada. El padre no la pudo convencer de seguir cuidándolo y se quedó con él, incluso desarrollando sentimientos paternales hacia el niño hasta que un día se despertó y el pequeño lo comenzó a oler. El padre se sentía intimidado por la nariz de Renouillet, hasta el punto de sentir asco por él. Por eso se deshizo del niño lo más rápido posible. Lo llevó a un convento de huérfanos, y allí él sobrevivió a todas las enfermedades. No era como todos, no necesitaba amor ni ternura para sobrevivir. Desde el principio fue un monstruo, que con un grito se opuso al amor y se decidió a favor de la vida. Los otros niños del convento tenían miedo de Renouillet, intentaron asesinarlo varias veces, pero él sobrevivía. Siempre así que se rindieron. En lugar de eso le huían, pero no se daban cuenta de que la razón era porque no podían percibir su olor. Renouillet no pronunciaba muchas palabras, solo pronunciaba el nombre de los olores que más le llamaban la atención. Tenía grandes capacidades para oler, olía todo, podía oler todas las clases de madera, y a los 6 años conocía cada rincón de la ciudad por su olfato. La mujer que lo cuidaba se percató que tenía facultades sobrenaturales, pues él no sentía miedo, encontraba las cosas en la oscuridad y percibía todo antes de verlo. Por eso ella se asustó. Cuando el padre dejó de enviar dinero para cuidarlo, la mujer lo vendió a un curtidor llamado Grimal. Renouillet al verlo supuso que por su olor era una clase de hombre de cual fiarse y se sometió a él, y trabajó muy duro de forma eficiente. Desarrolló inmunidad a la enfermedad que tienen todos los curtidores y su vida ganó valor. Se pudo construir una cama y su comida mejoró. Tenía también medio domingo libre en los que salía por la ciudad a oler y a clasificar aromas. En una noche Renouillet salió y percibió un aroma que le llamó tanto la atención más que ninguno. Se dedicó y esforzó mucho para encontrarlo. Era el mejor olor que había olido. Era como una unidad de lo ligero y lo pesado, una fragancia incomprensible, indescriptible e imposible de clasificar. Renouillet encontró que esta fragancia provenía de una muchacha, pero no se lo podía creer porque él conocía los olores humanos y eran feos. Renouillet se vio en la necesidad de poseer ese olor y observarlo. Así que persiguió a la muchacha, la asesinó, la desnudó en un patio y la olió de pies a cabezas por mucho tiempo. Después de haber percibido ese tipo de olores, tomó la iniciativa de ser creador de perfumes. En donde esa época había muchos perfumistas, entre ellos Giuseppe Baldini, que había sido muy importante pero que ahora estaba casi en el olvido. Él tenía bastante competencia, y la más grande era un hombre llamado Pellicier. Baldini decidió crear un perfume nuevo, pero no era capaz, entonces decidió copiar el nuevo perfume de Pellicier, aunque tampoco fue capaz. Estaba demasiado desesperado. Se sentía depresivo al pensar sobre eso y muchas cosas más. Se rindió y quedó muy abrumado. Después de reflexionar decidió vender la casa y el negocio, y ya se sentía feliz. Después Renouillet tocó a su puerta, porque le llevaban las pieles que había ordenado. Se las puso sobre la mesa y él no se resistió a pedirle a Baldini que lo dejara trabajar con él, probándole sus habilidades olfativas. Después de mucha insistencia, Baldini le permitió hacer un perfume, el cual amó y quedó muy sorprendido. Baldini ya no quería vender la casa. Renouillet sería perfecto para volver a traer al mercado su negocio. A la mañana siguiente, Baldini compró a Renouillet a Grimal, quien murió ese día al caer al río borracho. Renouillet hizo su primer perfume, el cual fue un éxito y ganaron mucho dinero. Baldini entonces comenzó a notar los pasos
de Granullier para crear los perfumes y poderlos hacer después. Granullier conoció el arte de la destilación y se obsesionó. Destilaba todo lo que podía, pero cuando trató de destilar el olor del vidrio fracasó. Gastó muchos meses en eso, pero no lo logró. Se sintió muy enojado y por esa razón se enfermó. Cuando estaba a punto de morir le preguntó a Baldini por otra forma de extraer la fragancia de un cuerpo. Baldini le dijo que había 3 y los podía prender en el sur, de Gris. Entonces esa noche se sanó y luego esperó 3 años y se pudo ir a Gris. Con un certificado de oficial artesano se despidió de Baldini y se alejó de la ciudad. Baldini se durmió y nunca más volvió a despertarse, pues por orden del rey se derrumbaron todas las casas de todos los puentes de París y no quedó nada. Muy buenas a todos. Yo vengo a hablarles sobre la segunda parte. Mi nombre es Isabel Mendoza. Yo les vengo a hablar sobre la segunda parte del libro de El perfume. En esta parte, Grenouille estaba en el campo. Se sentía muy liberado de dolores y de gente. De pronto se le hizo insoportable la gente y se alejó mucho cada vez. En su imaginación, era el rey de los olores. Los habría creado. Era como un dios. Se fue a un castillo y se bebió muchas botellas de fragancias, entre ellas su favorita, la de la muchacha que había asesinado, y se la bebió toda. Grenouille estuvo ahí por 7 años sin salir, hasta que tuvo una pesadilla en la que una niebla de olor lo envolvía, la niebla de su propio olor, y aunque lo podía reconocer ese olor como el suyo, no podía olerlo. No se podía oler a sí mismo y gritó de una forma muy fuerte cuando se despertó. Decidió cambiar su vida con este objetivo de no tener ninguna más de estas pesadillas, y cuando se le fue el miedo comenzó a olerse. Cuando salió su aspecto era espeluznante. La gente se asustaba al verlo. En la ciudad, cuando la gente le preguntaba, decía la historia de que lo tenían secuestrado por 7 años y nunca vio a sus secuestradores ni su salvador. Ahí había un marqués que tenía la teoría en que la Tierra existía unos fluidos letales que si se pasaba mucho tiempo cerca de ellos se podía envejecer y moriría antes de tiempo. Y Grenouille le confirmó esta teoría. Grenouille fue presentado en un convento de ciencias en una universidad mientras el marqués explicaba los efectos de los fluidos letales en Grenouille. Después se lo llevaron para ventilarlo y darle comida alejada de la tierra. Después lo lavaron, lo organizaron, lo vistieron y lo maquillaron. Ahora con el perfume, la gente ya no ignoraba ni le tenía miedo. Vio que todos se dejaban engañar por su olor y los despreciaba con toda su alma. Por esa razón se sentía muy superior. Se sentía un dios ante ellos y concedió el plan de dominar a los hombres con los olores. Y pues esto fue todo lo que pasó en esta segunda parte del libro del perfume. Adiós. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luis David Quijano Valdés y les voy a hablar acerca de la tercera parte del libro del perfume de Patrick Süskind. Un día por la mañana se marchó porque estaba cansado de todo aquello, pero no se echó de su perfume para que la gente no fuera tras él, y lo logró. Nadie lo vio pasar, ni siquiera los centinelas de la puerta de la ciudad. Aunque la teoría de los fluidos de Taille Espinasse siguió cobrando fuerzas y cada vez más apoyada, extendiéndose por Francia. En 7 días había recorrido casi toda Francia, llegó a Grèce y se instaló ahí, donde había las casas y aposentos más finos y caros jamás vistos. Pero lo que más le impresionó fue cierto perfume. Era el mismo de aquella niña que había asesinado tiempo atrás en París. Este era un perfume inmaduro, proveniente de un jardín de una familia rica. Tenía que dejar que madurara 2 años para realizar el deseado perfume. Para crear el perfume que necesitaba, debería de aprender nuevas técnicas. Llegó a un taller que la dueña era la viuda Madame Arnulfo, y su ayudante un hombre llamado Drouot. Poco a poco, Grenouille fue adquiriendo y perfeccionando todas las artes de la perfumería. Se hizo un experto en la nueva técnica, incluso aún más que Drouot. Logró crear perfumes que hicieran manifestar sentimientos en las otras personas, como la compasión, la angustia y el miedo. Contento con sus descubrimientos, siguió adelante. Intentó desposeer de su olor a objetos inanimados. Comenzó extrayéndoselos a metales y cosas por el estilo. La viuda Arnulfo se casa definitivamente con Drouot, su primer oficial, quedando Grenouille como único oficial.
De pronto, numerosos cuerpos empezaron a aparecer en los campos de la ciudad. Todos eran jóvenes, cuerpos de jóvenes femeninos. La viuda Arnulfo se casa definitivamente con Druot, su primer oficial, quedando como Grenouille como único oficial. Grenouille decide una tarde darse una vuelta por alrededor de la muralla. Había pasado un año desde aquella vez que había husmeado su perfume, y faltaba un año más para la extracción de este. De pronto, numerosos cuerpos empezaron a aparecer en los campos de la ciudad. Todos eran cuerpos de jóvenes féminas. Los cadáveres yacían sin su cabellera, todas eran vírgenes y ninguna había sido violada por el asesino. Antoine Riches era renombrado cónsul de la provincia que tenía la hija más guapa comarca. Se llamaba Laure, tenía 15 años y estaba en edad de casarse. Su padre se sentía convencido de que el asesino aún seguía vivo, aunque anteriormente cuando se producían los asesinatos no mostraba preocupación de ningún tipo, pero ahora sí la tenía, ya que era tan bella que todo el mundo la deseaba, y decidió tomar medidas de seguridad. Esa misma noche, Riches la despertó una pesadilla enorme. Corrió hacia su dormitorio convenciéndose de que estaba muerta, pero no, estaba ahí sana y salva. El padre entendió que el próximo objetivo del asesino sería su hija, por lo bella y perfecta que era. Esta obsesión llevó al padre de Laure a esconderla en un lejano monasterio en una isla, aunque su verdadera intención era casar a su hija con el hijo de un varón. Cuando Grenouille estaba realizándose una de sus tareas rutinarias, sintió la impaciencia de cumplir su obsesión de conseguir a la última fragancia. Al salir del taller, su patrón le comentó el viaje del cónsul al norte con su hija. Fue a buscarla hacia el norte, pero su olfato lo guiaba hacia el sur, así que fió de su sentido del olfato y se alojó en una posada. Cuando todos estaban durmiendo, entró a la habitación de Laure, y todo fue muy silencioso. La mató de un golpe seco en la nuca, y momentos después comenzó los procedimientos para la extracción de la fragancia. Un poco antes del alba, Grenouille empieza a recoger y a retirar los pañuelos untados de engrase de la muchacha. Riches se había despertado de buen humor y había dormido de maravilla. Acudió a la habitación de su hija para despertarla sin saber lo que pasó aquella noche anterior. Abrió la puerta y vio a su hija echada en la cama, desnuda, muerta, sin pelo en la cabeza y una blancura deslumbrante. La noticia había llegado rápidamente a todos los lados y se ordenó la captura del asesino. Un oficial de guardia, un centinela, logró recordar la cara del individuo en cuestión y corroboró su reflexión, recordando que era el mismo hombrecillo que trabajaba en un taller en un pequeño pueblo. Era el taller de Mardan Anulfi. Grenouille se hizo llamar el asesino de las 25 vírgenes. El pueblo no podría creer que dentro de ese cuerpo existía tanta maldad. Grenouille no dijo nunca para qué quería matar a las 25 chicas. Riches hacía comentarios en el pueblo diciendo que se alegraba de lo que le iba a pasar a Grenouille. Fue torturado hasta el momento de su muerte. Eso fue todo por mi parte. Ahora le paso la siguiente parte a mi compañero Josué Irán. Yo culminaré con la cuarta y última parte del libro, en la cual se nos muestra a un Grenouille nómada, el cual vaga por Europa comiendo lo que se encuentra, como aves muertas, plantas y setas, el cual lleva como destino París, donde él mismo dice que quiere morir. Cuando en su camino se topa con una cueva y dice que ya no le interesa más vivir en una de ellas, así como tampoco le interesa vivir entre las personas, porque lo considera algo muy cansado. Cuando por fin llega a París, empieza a pensar y a reflexionar en su perfume, en el poder que él tiene, y en cuántas cosas puede hacer con él, desde hacer que el rey bese sus pies, hasta mandar una carta perfumada al Papa, diciendo que es el Mesías, o inclusive afirmar que él era Dios. Todo estaba a su alcance, pues tenía el poder más fuerte, el de ser amado. Cuando Grenouille llega a París, se topa con una parte de la ciudad en la cual se encuentran las prostitutas, los asesinos y la gente más baja de la sociedad, llamada también como la chusma. Al verlos,
él decide morir ahí. Sabía que sacó el perfume de su bolsillo y se roció con él, quedando totalmente impregnado por el olor tan hermoso que el perfume tenía. Al olerlo, la chusma se impresiona y se hace para atrás en señal de respeto, para poco después lanzarse sobre de él para tomar un pequeño pedazo cada quien y comérselo. Después de hacerlo, todos quedan impactados porque a pesar de que ya habían asesinado, comer a una persona era algo que ni siquiera se habían imaginado. Aunque al principio no podían ni mirarse por el sentimiento tan mal que les dejó el haber comido a alguien, el uno a otro, después de unos minutos, todos sonrieron y se miraron con alegría, pues ellos mismos sabían que lo habían hecho por amor. En lo personal, esta parte del libro me deja muy conmovido y es una de las mejores en mi perspectiva, pues demuestra lo que una persona es capaz de hacer por amor y lo que otra es capaz de hacer por el poco amor que le tiene a su vida. No sé qué opinen las demás personas, pero para mí esta es mi parte favorita y eso es todo por mi parte. Me gustaría concluir diciendo que este libro es muy recomendado por nuestra parte y que a pesar de que nos costó un poco de trabajo el terminar de leerlo, debido a que no contamos con el hábito de la lectura, fue un libro muy impresionante e impactante para nosotros, el cual toca temas de amor, horror, fantasía, entre muchos otros. En lo personal está muy recomendado y es un libro muy, muy bonito. Hasta aquí se termina nuestra crítica literaria. Esto es todo y hasta la próxima.